Señor Hexet, mantengo lo que dije la última vez que estuvo aquí. ¿Eras incompetente entonces? ¿Eres incompetente ahora? Y eres un ejemplo de incompetencia que nunca termina. Donald Trump se quedó frío, luego de ver cómo su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quedó destruido públicamente por los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Y es que, amigos, lo interrogaron uno por uno, pregunta tras pregunta, ataque tras ataque. Obviamente, Pete Hegseth no supo responder. Obviamente es el más incapaz de este gabinete. Aplicó lo clásico. Se puso a la defensiva. Echar culpas, contradecirse, reírse, para no dar pena. Pero bueno, una vez más, amigos, ha quedado completamente en evidencia la incapacidad que tenemos en este gabinete de Donald Trump. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse si es que no están suscritos. No te olvides de dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Bueno, amigos, quiero que arranquemos con el congresista demócrata Carvajal. Fue directo al grano desde el inicio. Señaló la incompetencia de Pete Hegseth de una manera quirúrgica y sin contemplación. Escuchemos. Señor Hexet, mantengo lo que dije la última vez que estuvo aquí. ¿Eras incompetente entonces? ¿Eres incompetente ahora? Y eres un ejemplo de incompetencia que nunca termina. Dicho esto, señor presidente, cedo la palabra. El presidente reconoce. Por lo demás, estoy muy bien. Sí. Amigos, eso fue solo el inicio. Poco después aparece la congresista demócrata Julia Hunt, la cual pues preguntó directamente uno de los puntos creo más vergonzosos en toda esta gestión como secretario de Defensa, y es el despido del general Randy George. Recordemos, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el cual, por si no lo sabían, fue despedido por mensaje de texto. Así es. Uno de los generales más respetados del ejército estadounidense, despedido a través de un mensaje de texto. Escuchen esto. Entonces, Seguiré adelante, señor, y recuperaré mi tiempo. General George, hablemos de un hombre que es un patriota, alguien por quien todos y cada uno de nosotros aquí en este parlamento, allá abajo, en esa audiencia y en todo el mundo, sentimos una enorme admiración. ¿Por qué lo despidieron? bueno, como en cualquier trámite que hacemos con oficiales generales, en primer lugar, le agradecí sus servicios. La impresión que da es que le diste las gracias por mensaje de texto o por teléfono. Ni siquiera se lo hiciste en la cara. Por respeto a ellos, nunca hablamos de su salida, pero todos, yo incluido, sabemos que sirven a discreción del presidente. ¿Por qué lo despediste? En definitiva, por respeto a estos agentes, no lo revelamos. Sin embargo, debo señalar que es muy difícil cambiar la cultura de un departamento que ha sido destruido por perspectivas erróneas. Entonces, ¿Crees que el general George destruyó una cultura? hay muchos. En esta administración nos hemos deshecho de muchos generales porque necesitamos un nuevo liderazgo. No puedes explicar por qué despediste a los hombres más condecorados y notables que, Siempre ha servido a esta nación. Y por lo tanto, tu respuesta es una forma muy inmadura de responder a mi solicitud. Pues bueno, la congresista Julia Hunt no paró ahí, porque además del tema este del general George, le hizo a Hegseth una pregunta que yo creo que cualquier persona en ese cargo, ¿no?, mínimo debería de poder responder sin problemas. ¿Cuántos meses van a ser necesarios para terminar esta guerra catastrófica, esta guerra desastrosa en Irán? Pregunta básica para el secretario de Defensa, o como muchos lo conocen, el secretario de Guerra. Vean qué pasó. Ahora bien, a pesar de que sus comentarios recientes indican que las operaciones parecen haber concluido, está claro, claramente hay más trabajo por hacer. Como se mencionó, hoy efectivamente se cumplen 60 días. Entonces, señor secretario, ¿cuántos meses más aproximadamente cree usted que necesitarán para poder concluir las operaciones con éxito? ¿Y cuántos miles de millones de dólares más cree que va a solicitar a este organismo? como sabe, y dijo el presidente, no le diría al rival, especialmente cuando usted ha, ¿Es su respuesta habitual? tras Deme cifras. diezmado su ejército y controla su estrecho. 3. ¿Cuánto tiempo estaría usted comprometido con la misión? Bueno, pues al parecer el secretario de Guerra de los Estados Unidos no sabe cuánto va a tardar
en acabar esta guerra que él mismo está gestionando. Yo creo que eso ya debería de ser suficiente para echarlo, ¿no? En este momento. Pero bueno, sigamos. Llegó el congresista demócrata Vindman. Y a ver, Vindman fue directo al hueso, como dicen. Pete Hegseth llevaba toda la mañana intentando echarle la culpa a Biden por todo lo que le sale mal. De que la guerra, de las decisiones equivocadas, absolutamente de todo. Y bueno, pues Vindman dijo lo que todos pensamos. Escuchen. ¿Votaron masivamente por Trump y esa posición? Entiendo, pero el presidente ordenó el ataque. ¿Es correcto? ¿A qué ataque te refieres? Ataque contra Irán, la guerra en la que estamos. Oh, por supuesto. Quiero decir, él es el comandante en jefe. Él Tomó las decisiones. Parece que estás culpando a papá por el lío en el que estamos. Y no creo que vayan a estar particularmente contento contigo. Veo Lo que estás intentando hacer. Esta administración no tiene ni idea de lo que está pasando en esta campaña. Soy repetir preguntas por las que ya te regañaron. codo con esta administración. Estás recuperando mi tiempo cerca. Y entonces, solo quiero darles una idea de cómo está la situación ahora mismo. Han pasado 2 meses de guerra. Tenemos esperanzas de una resolución, pero la guerra continúa. Exactamente. El que es tu jefe es Donald Trump, no Biden. Ellos están tomando las decisiones. Ellos empezaron la guerra. Es más, Donald Trump fue el que lo puso a él frente al Pentágono. Así que no salgan a echarle la culpa a otro por lo que está pasando bajo su gestión. No acabó ahí porque también fue por algo que Pete Hegseth había dicho en su declaración de apertura, algo que dejó a muchos pensando o con la boca abierta. Escuchen esto. Cerrar. Así que solo quiero darles una idea del estado actual de las cosas. Han sido 2 meses de guerra. Tenemos esperanzas de una resolución, pero la guerra realmente continúa. Irán ha cerrado el estrecho y ahora hemos entrado y bloqueado sus puertos. Una quinta parte del petróleo mundial no puede transitar por el estrecho y el pueblo estadounidense y el departamento están pagando significativamente más. Y también dijiste que esto es lo que realmente votó el pueblo estadounidense. Pero en realidad, el pueblo estadounidense votó por una promesa de no involucrarse en guerras en Medio Oriente y votó por precios bajos. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que obtuvieron. Así que déjame preguntarte esto. El presidente ordenó el ataque, ¿es correcto? El presidente ha estado diciendo durante más de 30 años que Irán nunca puede tener un arma nuclear. Así que ha sido muy claro como una postura. Hablamos. Apoyó al presidente Trump. Votaron eso. Entendido. Pero el presidente ordenó el ataque. ¿Es correcto? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿El pueblo votó por esta guerra? Eso es lo que Pete Hegseth dijo en su declaración de apertura. Porque que bien sepamos, ni su base radical del trumpismo votó por una guerra. Es más, el pueblo estadounidense en general votó creyendo que Trump iba a bajar los precios, que iba a arreglar la economía, que iba a resolver el problema del día a día y que supuestamente iba a ser el presidente de la paz. Nadie votó por una guerra que está costando decenas de miles de millones de dólares. Pero hombre, este tipo tiene la cara para salir a decir que eso fue lo que eligió la gente. Entonces llegó la congresista demócrata Goodlander. Y a ver, la pregunta que hizo es muy interesante, ¿no? Muy importante. Y es si Pete Hegseth estaba de acuerdo con que el ejército no debe seguir órdenes ilegales. Una pregunta fundamental, por lo menos una pregunta que yo creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre derecho militar, sobre la responsabilidad de los soldados, debería de poder responder, ¿cierto? Sin problemas. Y bueno, la reacción de Pete Hegseth lo dice todo. Vean esto. Según la ley estadounidense, nuestros miembros del servicio militar deben obedecer órdenes legítimas y solo órdenes legítimas. ¿Es correcto? ¿Está de acuerdo con la afirmación, cito, los militares no obedecerán órdenes ilegales? Sí. Señor Hegseth, ¿está de acuerdo con esa afirmación? Sí, pero entiendo lo que insinúas. Punto partidista. Yo no. Lo cito directamente de abril de 2016 y gracias por aclarar públicamente este principio legal clave de Estados Unidos. Fin de su tiempo. Un punto partidista. Eso es lo que Pete Hegseth llamó a esa pregunta. Preguntarle al secretario de Defensa si el ejército tiene que seguir órdenes ilegales había sido un punto partidista.
Oigan, eso de por sí mismo ya debería de sonar las alarmas para cualquiera que se quiera preocupar un mínimo por lo que está pasando en el Pentágono. Porque si el secretario de Defensa considera que esa pregunta sería propaganda política, en lugar de ser una pregunta por cuestión legal, por ética, pues bueno, tenemos un problema muy serio, ¿no? De liderazgo en el ejército más grande del mundo. Luego llegó el congresista demócrata Moulton, veterano, por cierto, alguien que pues bueno conoce de primera mano lo que significa servir en el ejército, y fue por una de las cosas más graves que ha dicho Pete Hegseth desde que está en el cargo, y es la declaración de No Quarter. Una declaración que es directamente un crimen de guerra de por sí. ¿Ok? Así de entrada. Recordemos, Pete Hegseth dijo que en una guerra los enemigos, si es que en una guerra los enemigos se están rindiendo, estaría permitido acabar con sus vidas de todas formas. No mostrar misericordia. Crimen de guerra. Escuchen esto. Rápidamente, el 13 de marzo en una conferencia de prensa usted dijo, no les daremos cuartel ni piedad. Una orden de no dar cuartel o de no dejar sobrevivientes es un crimen de guerra según las convenciones de Ginebra. Usted entiende que eso es asesinato. ¿Sigue manteniendo esa declaración? El Departamento de Guerra lucha para ganar y nos aseguramos de que nuestros combatientes tengan las reglas de enfrentamiento necesarias para ser lo más efectivos posible, y lo son. Pidió juzgar a los demócratas del Congreso por sedición al exigir que las tropas cumplan la ley. Pero al ordenarles crímenes de guerra, se queda solo. Felicidades, secretario. Por insinuar que las leyes que les damos son... Moulton continúa porque, a ver, tenía más que decir. Escuchemos. Bien, vamos. Imagínate Que tenían uno, cada administración anterior, incluyendo la primera administración Trump, les impidió tener un arma nuclear. Entonces, escuchen, ¿cómo va esta guerra? ¿Crees que estamos ganando? militarmente en el campo de batalla ha sido un éxito militar asombroso. ¿Pero estamos ganando la guerra? Absolutamente. Bien, entonces, ¿llamas ganar a que Irán cierre el estrecho de Hormuz? Bueno, yo diría que el bloqueo que mantenemos y que no permite que nada entre ni salga de los puertos iraníes. Bien. Siempre. Así que hemos bloqueado su bloqueo. Entonces ellos nos bloquearon y luego nosotros bloqueamos su bloqueo. Eso es como decir, ¿te toca? O ya sabes, como si el presidente Madison hubiera dicho, bueno, los británicos acaban de quemar Washington, pero no se preocupen, nosotros también lo vamos a quemar. Un secretario de defensa que defiende los crímenes de guerra. Hablamos de que el hombre que está frente al ejército estadounidense te está diciendo públicamente que está bien matar a tus enemigos si se están rindiendo. Eso es lo que tiene hoy por hoy el Pentágono. Y ojo que el trumpismo lo defiende. Los republicanos en el Senado podrían haberlo parado cuando votaron a favor de su confirmación. Y por eso estamos aquí. Luego llegó el congresista demócrata de Lucio, otro veterano, alguien del área de Pittsburgh, conoce muy bien lo que significa, ¿no?, el servicio militar y lo que merecen los soldados del país. Escuchemos. Sobre esto antes. Y usted dijo en, creo, su conferencia de prensa, esencialmente, y lo cito aquí, ninguna piedad, ningún perdón para nuestros enemigos. Ese es el final de la cita. Su directriz es que espera que nuestras tropas en peligro, si hay un enemigo extranjero rindiéndose, dejando las armas, deban no dar cuartel y matarlos. Usted lo negó, pero en realidad estaba intentando llevar al presidente a un terreno partidista. Ese fue el general Milley. Esa fue la administración anterior que jugó a la política y nosotros no actuamos de esa manera. Es una pregunta sencilla. ¿Qué quiso decir? Ganar. Y nos aseguramos de que las reglas de enfrentamiento sean tales que nuestras tropas tengan toda la autoridad posible para lograrlo. Le daré otra oportunidad. Usted, al decir eso, ¿está tratando de decirles a los comandantes que eso es lo que espera? Usted está en la cadena de mando. Es una pregunta sencilla. Lo entiendo. Mis comandantes saben exactamente cuál es la directriz en cada misión. Muy bien. Usan herramientas para lograrlo. Al no responder, creo que dice mucho. Creo que eso es algo peligroso. Todos conocemos las expectativas. Conocemos la ley de la guerra. Sabemos lo que es legal. Esperaría que nuestros comandantes también lo entiendan. Cedo la palabra, señor presidente. También llegó el congresista demócrata Ryan, otro veterano, interrogando al hombre que nunca debió estar en esa silla. Escuchemos. Maximiza el teatro. Hablemos sobre qué defensas tenían. Antes del ataque, los oficiales en el terreno sabían que nuestras tropas eran vulnerables. De hecho, solicitaron protección adicional para las fuerzas. ¿La recibieron? Siempre que fuera posible, la protección de fuerzas y la defensa contra UAS siempre estuvo disponible. ¿No la recibieron?
De hecho, cuando se le pidió que describiera la defensa de la base, un sobreviviente que ha dado la cara desde la unidad dijo, cito, quiero decir, yo lo pondría en la categoría de ninguna, en cuanto a capacidad de defensa contra drones, ninguna. Así que para ser claros, sin capacidades de defensa contra drones, sin sistemas contra cohetes, sin defensa contra morteros ni artillería, ni siquiera la protección básica superior que tú y yo teníamos hace 20 años en Irak. Y ahora 6 de nuestros soldados están muertos. Al día siguiente, minimizaste el ataque. Dijiste que fue un squirter que se coló entre defensas fortificadas. Pero desde entonces, afortunadamente, valientes sobrevivientes han salido a contar la verdad. Uno de nuestros soldados sobrevivientes le dijo a CBS, cito, pintar un panorama en el que uno se coló es una falsedad. Otro dijo que la unidad estaba, cito, sin preparación para brindar cualquier defensa por sí misma. No era una posición fortificada. Otro sobreviviente dijo que la protección del edificio era tan débil como se puede imaginar. Secretario Hegseth, eso obviamente contradice directamente lo que usted dijo desde el podio del Pentágono al día siguiente. Entonces está diciendo que estos soldados, nuestros soldados que sobrevivieron a este horrible ataque, están mintiendo. Lo que estoy diciendo es que antes del inicio del conflicto, adoptamos la máxima postura defensiva que pudimos. Es un diálogo. Movimos a 70. En esta dirección, ¿puedo hablar o solo vas a monologar falsedades por todas partes? No es una mentira. Trasladamos 7.500 soldados de la zona X, según inteligencia. Detener. Basado en la información. Detener. Recuperando mi tiempo. Gritar no te da la razón. ¿Llamando? El hecho de que grites no te da la razón. Estoy recuperando. Aquí tenemos otra vez al demócrata de Lucio. Volvió a tomar la palabra porque tenía más preguntas. Escuchemos. Secretario, usted escuchó citas directas de algunos de ellos a través del reportaje de CBS. Ellos estaban dispuestos a hablar con la prensa. Cosas como que no estaban preparados para defenderse a sí mismos en la unidad. Cosas como que nos movieron más cerca de Irán, a una zona profundamente insegura, que era un objetivo conocido. Su portavoz, Sean Parnell, en respuesta a ese reportaje, dijo que no era cierto. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Está llamando mentirosos a estos muchachos? No estoy diciendo eso. No estoy llamando mentirosas a nuestras tropas. Y no sé si lo que usted está diciendo es correcto o no. Le tomaré la palabra en eso. Pero todo lo que sé es que hicimos todo lo posible al inicio de esta campaña para asegurar la defensa de nuestras tropas, incluyendo moverlas de bases conocidas a lugares que no lo eran. Y tuvimos hasta... Entendido, secretario. Y luego esos lugares fueron fortificados con búnkeres Sí. y otras fortificaciones con defensas antiaéreas de teatro de operaciones. ¿Nuestra preocupación era algo? Voy. Detente ahí. Te voy a dar Te voy a dar una... oportunidad. A mí no me importa. Soy... Preguntándote si crees que son mentirosos o no. Tú... Me critican porque me da igual la muerte de nuestras tropas. No. De hecho, pensé que eran unos mentirosos. Terry, Eso es despectivo y difamatorio en todos los sentidos. A nadie le importa más el... el sino de las tropas. Nadie cuida a los nuestros. Tropas. Nadie Quiere brindarles esperanza a todos. entiendo. Pero Él controla el tiempo. Él controla el tiempo. Tú tienes el control de tu respuesta. Y el caballero, podemos responder. señor, Secretaria, mi pregunta era clara, sin importar si usted creía que mentían o no. Parece que no quieres responder. Entonces llegó uno de los momentos que quizás para mí es de los más importantes en toda esta audiencia, porque el miembro de mayor rango del comité, parte demócrata, el congresista Adam Smith, interrogó a Pete Hegseth y bajo ese interrogatorio, finalmente, un funcionario del Departamento de Defensa de este régimen admitió algo, amigos, que llevaban meses intentando ocultar. 25,000 millones, dinero del contribuyente estadounidense, gastado en una guerra ilegal que nadie pidió y que nadie sabe cuándo va a terminar. Escuchen esto. Solo quiero incluirte en la conversación aquí. Aún no hemos recibido del Pentágono el costo de la guerra, así que solo para que conste, nos gustaría recibir esa información lo antes posible. Por supuesto, las municiones gastadas, pero también se ha informado poco sobre la cantidad considerable de equipo destruido, incluyendo 2 C-130 durante el rescate de nuestros aviadores derribados. Entonces, tiene usted A,
una estimación de costos que nos llegará pronto, o B, una solicitud suplementaria específica? Gracias por esa pregunta. Hoy gastamos unos 25.000 millones de dólares en la operación Epic Fury, principalmente en municiones, además de operaciones, mantenimiento y reposición de equipos. Pediremos un presupuesto extra al Congreso, vía Casa Blanca, tras evaluar el costo total del conflicto. ¿Dices que el costo total ahora es de 25.000 millones? ¿Esa es nuestra estimación? Qué bien que hayas respondido esa pregunta. Hace tiempo preguntamos y nadie nos había dado la cifra. Si pudieras enviarnos esos detalles, sería genial. 25.000 millones de dólares y subiendo, mientras los estadounidenses no pueden pagar alquiler, no pueden comprar comida a muchos, no pueden llenar ni siquiera el depósito del coche, mientras que la inflación continúa, mientras que las familias trabajadoras siguen estando golpeadas. El hombre que te prometió que iba a bajar los precios, que te iba a arreglar la economía. Pues bueno, ahora no pueden ni explicar cuándo va a terminar y cuánto se va a gastar. Smith continuó apretando porque Pete Hegseth justamente se había contradecido a sí mismo. Había dicho que el tema de las instalaciones nucleares de Irán, que fueron destruidas completamente, ¿cierto? Que fueron obliteradas, como él dijo. Pero también había dicho que las capacidades nucleares de Irán representaban aún una amenaza inminente, que fue por lo que se justificó empezar la guerra. Bueno, pues Smith le señala esa contradicción directamente, ¿no? O sea, cómo es que supuestamente pueden estar obliteradas si eran una amenaza inminente. Y bueno, pues Hegseth respondió diciendo que lo que era inminente eran las ambiciones nucleares de Irán. Las ambiciones, no las capacidades. Escuchen esto. Obsesionados con conseguir un arma nuclear y lograr que lleguen a un punto en el que estén en la mesa, renunciando a ello de una manera que nunca lo tengan. Así que todavía no han cedido. De acuerdo, todavía no hemos llegado a ese punto por todas las... Bueno, sus instalaciones nucleares han sido destruidas bajo tierra, están enterradas y vigilándolos sin descanso. Sabemos dónde hay material nuclear. Podría estar, lo estamos vigilando. Tuvimos que iniciar esta guerra, como acabas de decir, hace 60 días, porque el arma nuclear era una amenaza inminente. Y ahora dices que fue completamente destruida. No habían renunciado a sus ambiciones nucleares y tenían un escudo convencional de miles de... La operación Martillo de Medianoche no logró nada relevante. Él nos dejó exactamente en el mismo lugar donde estábamos antes. Las instalaciones fueron bombardeadas y destruidas. Sus ambiciones continuaron y están construyendo un escudo convencional. Reintentaré. Conoces muy bien la estrategia de Corea del Norte. Usar misiles convencionales para evitar desafíos y así desarrollar armamento lentamente. El presidente Trump vio a Irán en su momento más débil y tomó medidas junto a nuestros socios israelíes como solo los Estados Unidos de América pueden hacerlo para asegurar la estabilidad. Para asegurar que su escudo convencional fuera llevado al acuerdo, eso es lo que hemos hecho. Si pudiera. Corea del Norte, el país con el que el trumpismo intercambió cartas de amor con Kim Jong-un, donde vimos claramente a un dictador que puede desarrollar armas nucleares, precisamente porque Trump no hizo nada efectivo para impedirlo. Pues bueno, el mismo Kim Jong-un presume de producir 10 ovejas nucleares al mes. Presume de estar construyendo el arsenal nuclear más grande de su historia. Amigos, ese es el legado que tuvo Trump en su primer mandato con Corea del Norte. Y Pete Hegseth lo mencionó como ejemplo. ¿Quién lo diría? Smith siguió porque, había más contradicciones que señalar. Escuchen. Sobre Ucrania, hace más de un año, su consejo, el consejo del presidente, fue que Ucrania no tenía cartas para jugar. Debían ir y conseguir el mejor acuerdo posible que pudieran. Claramente eso fue un error. ¿Qué fue lo que no vio? ¿Qué fue lo que no vio sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Que no previó que Ucrania iba a ser capaz de hacer lo que ha hecho en los últimos 14 meses? En este comité denunciamos que Joe Biden entregó miles de millones en armamento a Ucrania sin rendir cuentas, algo que no habría pasado con Trump en la presidencia. Así que él retiró nuestras... Ustedes no hablan de eso. Finalmente, Trump cree que debería existir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. No preveías a Ucrania en su estado actual.
Te lo pregunto simplemente desde un punto de vista estratégico. Creo Los ucranianos han demostrado una gran valentía y agradezco que Europa esté pagando ahora por las armas que les proporcionamos. Todo. de acuerdo, me detengo. Gracias. Biden, Biden, Biden. Es la única respuesta que tiene Pete Hegseth para todo. Todo lo malo, amigos, es culpa de Biden. La guerra en Irán es culpa de Biden. El pronóstico equivocado sobre Ucrania es culpa de Biden. El caos en el Pentágono, ¿por qué no? Culpa de Biden. Yo creo que en algún momento alguien va a tener que explicarle a Pete Hegseth que Biden ya no es presidente, ¿no? Que llevan más de un año en el poder. Que en algún momento tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Pues bueno, luego aparece el congresista demócrata Ro Khanna y fue por algo que yo creo que toca directamente a los estadounidenses de a pie, que es el costo real de la guerra, lo que le está costando a las familias este conflicto que nadie pidió. Y bueno, la respuesta de Pete Hegseth, súper reveladora. Escuchen. ¿Cuánto les costó a los contribuyentes estadounidenses el ataque a la escuela iraní donde murieron niños? ¿Tiene ese número en cuanto a los misiles que usamos? Como he dicho, esa desafortunada situación sigue bajo investigación. ¿No sabe cuánto les costó a los contribuyentes? Pero no vincularía un costo a eso con nada. Esa es una pregunta razonable, ¿no, señor? Es decir, nuestro dinero de los contribuyentes iba a parar allí. ¿Sabes cuánto les costará a los estadounidenses el aumento del precio de la gasolina? ¿Y qué pasará con la alimentación durante el próximo año debido a la guerra con Irán? Simplemente le preguntaría cuál es el costo de una bomba nuclear iraní. Te lo voy a conceder. Y simplemente te preguntaría que estás jugando a preguntas capciosas sobre temas domésticos. Yo no soy... Estás diciendo que es una pregunta capciosa preguntar ¿cuál será el aumento? ¿Por qué no dice cuánto cuesta evitar que Irán tenga armas nucleares? Se lo doy, señor. ¿Cuánto costaría? ¿Qué pagarías por evitar que Irán tenga armas nucleares? ¿Tú pagarías? Retomo mi tiempo. ¿Cómo afectará el alza en gasolina y alimentos a los estadounidenses? ¿Cuál es el costo de Irán mantiene esa cuestión directa con armas nucleares? Son $631 mil millones, lo que significa un aumento de $5,000 al año para los hogares estadounidenses. Ahora, permítanme que les dé este punto. Usted está diciendo que su operación está impidiendo que Irán desarrolle armas nucleares. ¿Reconoce usted que hay un costo económico para el pueblo estadounidense por hacer lo que usted considera necesario para desnuclearizar a Irán? ¿Reconoce el costo económico? Al parecer le hace gracia, ¿no? Le parece gracioso que los estadounidenses no puedan pagar el gas, no puedan comprar comida, que sus casas estén en riesgo de ejecución hipotecaria. Pues bueno, si se va a reír, que salga a decirle a esas familias que esto no es culpa de ellos. A ver si se atreven. Que le diga a la gente que literalmente este coste económico de la guerra es falsa, es inventada, como ellos dicen. Que la inflación es un número que no existe. Escuchen eso también. Porque dijiste que no nos meterías en guerras malas. Dijiste que no lo harías, que bajarías los precios. ¿Sabes por quién me siento triste? Me siento triste por toda la gente que votó por Trump. Me siento triste por ellos porque los traicionaste. Traicionaste a gran parte de esa base MAGA. ¿Y sabes quién lo sabe? J.D. Vance lo sabe. Por eso él está arriba ahora mismo preparándose para... Reconoce al caballero de Nebraska, el señor Bacon. Gracias. Entonces aparece la congresista Takuda y bueno, Pete Hegseth dijo algo que es absurdo, que Los Ángeles habría ardido el verano pasado si es que el ejército no hubiera intervenido. Los Ángeles, amigos. Una ciudad que, pues bueno, que yo sepa está perfectamente bien. Que no necesitó al ejército de Pete Hegseth para nada. Es más, es una ciudad que de hecho empeoró con la intervención federal descoordinada que Pete Hegseth supervisó. Entonces, esta congresista se lo señaló. Escuchen. Hace 50 años. Bien, muy bien. De acuerdo. Bueno, secretaria Hicks, si el presidente Trump le ordenara desplegar tropas en los centros de votación durante las elecciones de medio término este otoño, lo cual violaría la ley que acabo de citar, ¿cumpliría usted esa orden? ¿Sí o no?
Lo que usted está tratando de insinuar es que el presidente daría órdenes ilegales y que de alguna manera desplegaríamos tropas como resultado. Y la evidencia de nuestro departamento es que hemos trabajado junto a las fuerzas del orden de manera muy efectiva durante 15 meses. Los Ángeles habría estado en llamas durante el verano si no hubiéramos intervenido. Discrepo de eso, pero no es algo hipotético. Sobre su presidente, en enero dijo al NIT que debió ordenar a la Guardia Nacional incautar urnas electrónicas en estados clave tras el 2020. Sakuda continuó porque había más que decir sobre la forma en la que Hegseth está utilizando el ejército para fines políticos. Escuchen. De los lugares de votación fue hace 250 años. Estamos hablando del 2020. Entonces, si el presidente, de nuevo le pregunto, le ordena que viole la ley electoral, que infrinja la Constitución y la ley, ¿usted seguiría las órdenes del presidente? ¿Sí o no? El presidente, ¿a usted le gusta insinuar que el presidente dio órdenes ilegales? Simple, pero él No lo hace. ¿obedecería al presidente o a la Constitución? Quiero señalar que en 2024 las tropas fueron Eso fue Joe Biden, por cierto. ¿A quién enviaría a...? Fueron desplegadas en centros de votación en 15 estados. 2024, Joe Biden. Tropas desplegadas en centros de votación en 15 estados. Explícame eso. Ahora le estoy haciendo una pregunta. Parece que realmente le gusta Joe Biden. Ha mencionado su nombre más que muchos otros temas hoy. Respóndala. Ah, caray, yo no sabía que Biden había puesto el ejército en los colegios electorales. Oigan, esta gente vive en un mundo paralelo. Un mundo donde lo que ellos hacen es correcto y todo lo que hace el otro lado es una conspiración. Y encima quieren que aceptemos esa mentira como si fuera la realidad. Escuchen esto. Responda la pregunta. ¿A quién le debe lealtad, señor secretario? ¿Al presidente o a la Constitución? Muy orgulloso. Al no responder, igual que al preguntarle por salvar civiles en LAX, No, yo me juro con orgullo defender la Constitución. en Los Ángeles, tampoco pudo responder eso. Así que creo que nuestra respuesta es muy clara. Obviamente, usted ha hecho un juramento de lealtad solo al presidente y no al pueblo de este país. Luego, Moulton volvió a interrogar a Hegseth, esta vez sobre algo que yo creo que debería de haber sido una de las primeras preguntas antes de que haya empezado esta guerra. ¿Consideraron el riesgo del cierre del estrecho de Hormuz antes de lanzar el ataque? O sea, por lo menos evaluaron lo que pasaría con el comercio mundial, con los precios del petróleo, con la economía global, qué sé yo. Escuchen lo que dice. Una gama de opciones militares que se consideran cuidadosamente junto con los riesgos asociados a esas opciones y las consideraciones correspondientes, y siempre hacemos eso. Secretario, ¿consideró usted este riesgo? Por supuesto. Este departamento ha analizado todos los aspectos de este riesgo y porque este departamento analiza... ¿Enviar los únicos dragaminas del Golfo a Singapur poco antes de la guerra? Tenemos muchas capacidades que usted puede o no conocer a nivel clasificado. Bien, y entonces, Minas, ¿ayudarían los acorazados Trump en este caso? hablas de un ¿Desminado? posible futuro acorazado al que damos la bienvenida a la flota. Vale, entonces, ¿apoyas los acorazados? Sí, señor. Bueno, No lo consideraron, amigos. Y si lo consideraron, no lo hicieron bien. Porque el estrecho de Hormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Por ahí pasa una parte enorme del petróleo mundial, es algo que ya se sabe. Lanzar una guerra contra Irán sin encima no tener un plan claro era algo obvio. Estamos hablando de una irresponsabilidad monumental. Y la congresista Strickland fue por el tema que más avergüenza al secretario de Defensa. El despido que les mencioné del general Randy en medio de la guerra. Uno de los militares más queridos, más respetados, y bueno, como les dije, echado por un mensaje de texto, ¿no? Veamos lo que dice. Nadie discute que los altos oficiales sirven a voluntad del liderazgo civil. La cuestión aquí es si la decisión de destituir al general Randy George fortaleció al ejército o creó una interrupción evitable durante un periodo operativo activo. El general George, quien también se desempeñó como comandante general del primer cuerpo en JBLM, ha servido durante 4 décadas, incluyendo múltiples roles de mando y liderazgo operacional, culminando como jefe del Estado Mayor del Ejército, responsable de la preparación, la modernización forzada y el bienestar de más de 1 millón de soldados y civiles. Fue destituido en medio de un conflicto activo que involucraba a Estados Unidos.
Operaciones contra Irán cuando la continuidad en el liderazgo es más crítica. Los informes públicos indican que la destitución del general George pudo haber seguido a desacuerdos sobre asuntos de personal del ejército, incluyendo preocupaciones relacionadas con ascensos retenidos. Así que mi pregunta, secretario, es la siguiente. ¿Qué riesgo específico para la seguridad nacional, la misión o el liderazgo presentaba el general George? ¿Eso justificó removerlo en medio de un conflicto o fue destituido porque desafió algunas decisiones que se estaban tomando? Como mencioné anteriormente, por respeto a estos oficiales, no discuto la naturaleza de la destitución, pero le haré una pregunta sincera. ¿Dónde se encuentra el general George en la cadena de mando operativa? Así que le pregunto, ¿por qué lo despidió? No cambie De tema, señor. Por favor, responda a mi pregunta. ¿Dónde está el general George? ¿En cadena de mando? ¿Fácil? Pregunta. Integra el comité de armas. Preocupación por el liderazgo. ¿Qué presentó él que justificara su destitución en medio de un conflicto? ¿Sabe? ¿Dónde sirve el general George en la cadena de mando operativa? Así que, señora, le hago mi pregunta una vez más, señor. No me culpe. ¿Por qué lo echaron? ¿Fue por seguridad nacional, la misión o su liderazgo? ¿Sí o no? No hablamos de reubicaciones. Pero tampoco podrás responder en qué punto de la cadena de mando operativa se encuentra, porque no forma parte de ella. Él no está en la cadena operativa. La dama recuperó su tiempo. Tú buscas vincularlo al conflicto sin saber su rango en el mando. Es la dama de Washington State. Es que, amigos, no existe una explicación racional para esto. El tipo era muy bueno, muy respetado, demasiado independiente, por lo menos para el gusto de Hegseth. Entonces, prefirió quedarse sin uno de los mejores generales antes de que tener a alguien cerca que se animaría a decirle que él estaba equivocado. Eso fue lo que pasó. Entonces, la congresista Jacobs se levanta y va directa, sin rodeos. Escuchen. El mismo coraje que tuvieron los demócratas. Señor secretario, usted sigue diciendo que él es el mejor comandante en jefe que hemos tenido, el mejor negociador. Hable con las tropas. 13 soldados estadounidenses han muerto, más de 380 han resultado heridos. El estrecho de Hormuz, que estaba completamente abierto, ahora está cerrado. Menos del 90% del tráfico a través del estrecho sigue sin circular, a pesar del alto el fuego. El régimen iraní sigue en el poder. Todavía contiene material nuclear. La guerra le está costando a los estadounidenses miles de millones de dólares. Y señor secretario, si usted cree que así es como se ve la victoria, entonces quizás deberíamos cuestionar su estabilidad mental. Quizás usted sea el responsable de este fracaso y el presidente debería considerar reemplazarlo. Suena como... Señor presidente, cedo el paso. Parece que llevas mucho tiempo sentado en sillas. Cede. Turno de Keegans. Luego llegó un momento que es el resumen perfecto de lo que es esta administración. Le preguntaron a Hegseth que explicara esa publicación de Trump en redes sociales donde aparece vestido como Jesús, la de inteligencia artificial. Y bueno, pues Hegseth se negó a explicarlo. Escuchen. Quiero que sepan que esto no es algo partidista. De hecho, muchos demócratas han tenido, muchos republicanos han tenido estas mismas preguntas. Marjorie Taylor Greene dijo, está fuera de control y se ha vuelto loco. Candace Owens dijo que se debe invocar la enmienda 25. Megyn Kelly, Tucker Carlson, quien solía trabajar con Alex Jones, Stephanie Grisham, la lista podría seguir. Entonces, ¿cómo les explico a mis electores que mientras ellos están en peligro, su comandante en jefe está publicando estos mensajes desquiciados? ¿Cómo les explicó usted a sus electores lo que ocurrió en octubre o lo que pasó en Afganistán? ¿O lo que sucedió con el desastre y la retirada en Afganistán, donde quedaron las tropas? ¿Cómo explicó eso? Señor secretario, ¿cómo les explicó eso a los marines que no recibieron medallas? Restauramos sus medallas debido a ese desastre. ¿Lo hizo? ¿Le explicó eso a sus electores cuando Joe Biden estaba dormido al volante y tenía un secretario ausente sin permiso? Secretario, Sobre esta siguiente... ¿publicación? ¿Cómo puedo explicar esta siguiente publicación a mis electores? Soy judío, así que esto realmente no me molesta, pero tengo entendido que esto es bastante ofensivo para muchos cristianos. Entonces, ¿cómo explica usted esta publicación? No estoy aquí para explicar publicaciones. Tenemos un comandante en jefe increíble que pone a nuestras tropas en primer lugar. Estoy aquí para una audiencia. Obviamente no puede explicarlo porque no tiene explicación. Pero eso no le impidió a Hegseth decir a continuación que Donald Trump es el comandante en jefe más brillante que ha tenido Estados Unidos en generaciones. Escuchen. Entonces, señor,
Secretario, usted está mucho con el presidente y me duele tener que hacer esta pregunta sobre nuestro presidente, pero la vida de mis electores está en juego. ¿Cree usted que el presidente está mentalmente capacitado para ser el comandante en jefe? ¿Le hizo usted la misma pregunta a Joe Biden durante 4 años? Secretario, Biden no es el presidente. Trump ha sido presidente año y medio y le pregunto, O a usted ahora mismo. Usted no lo hizo. Y ni siquiera voy a entrar en el nivel de menosprecio que está mostrando. El comandante en jefe, quien de hecho, y es, quiero decir, señor secretario, cada día, señor, el secretario Biden no es el comandante más perspicaz en generaciones. Y hace esa pregunta tras defender con sus colegas demócratas a Joe Biden, que apenas podía hablar. ¿Qué? El día ¿sabes? gobernaba con pluma automática. Cuando Un secretario de defensa ausente por una semana, yo continúe durante 10 días. Lo haré. recuperaré mi tiempo. Buen momento para las chicas. Gracias. Bueno, señores, al parecer hay que empezar una guerra ilegal que te cueste cientos de miles de millones de dólares para que ahora, pues bueno, te conviertas en un comandante en jefe, el más brillante en generaciones. Para terminar, también hubo otro momento igual de revelador con otras personas que también estaban sentados justo en la misma mesa con Pete Hegseth. Por ejemplo, como cuando le preguntaron al subsecretario de Defensa, que es básicamente un controlador en el Pentágono, si es que él tenía instalado en su teléfono esta aplicación Signal, ¿no? Recordemos que es la aplicación con la que se dio el escándalo de Pete Hegseth y los mensajes filtrados. Y bueno, pues, escuchen lo que dijo. Señor Hertz, ¿tiene señal en su teléfono? Disculpe, ¿por qué es relevante esto? ¿Tiene señal en su teléfono? ¿Qué tiene que ver esto con el presupuesto? Voy a tomar eso como un sí. Señor General Kane, ¿tiene señal en su teléfono? Sí, señor, la tengo. Bien, quiero hablarles de Signal. El año pasado, el secretario y otros funcionarios de la administración discutieron información sensible y casi con toda seguridad clasificada sobre un ataque en Yemen utilizando la aplicación Unclassified Signal. Señor White, ¿cuál es la política actual sobre señales en dispositivos oficiales del Departamento de Defensa? Soy el interventor. Y no hagas trabajo de CEO. Entonces, ¿está permitido? ¿Es esa su afirmación que ahora está permitido tener señal en su dispositivo? White declaró, yo manejo el presupuesto de defensa. Sí. Bien, pues él lo tiene en su teléfono, así que por lo tanto debe estar permitido. Toronto, debo revisar. Si es el oficial, hablaba del personal. No estoy completamente seguro, pero lo revisaré. De acuerdo. El mes pasado, el director del FBI, Kash Patel, hizo un anuncio público de que hackers rusos están atacando a los usuarios de la aplicación Signal. En el gobierno, se declaró específicamente que estaban apuntando a personas de alto valor de inteligencia, incluyendo a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Funcionarios del gobierno. Espero que no sea una política oficial que se pueda tener Signal en los teléfonos oficiales, y me encantaría recibir una respuesta del departamento. Bueno, para cerrar con broche de oro, amigos, Pete Hegseth reconoció que fue él personalmente quien terminó la investigación sobre los pilotos de helicópteros Apache que están llevando a Kid Rock de paseo. Así es. Volando en helicópteros militares Apache, ¿no? Aparentemente de una manera casi diaria. Y bueno, pues el secretario de Defensa terminó personalmente una investigación sobre este tema y lo admitió. Escuchen. El mando de la 108ª Brigada de Aviación inició una investigación, pero antes de completarse el 31 de marzo, usted la cerró por redes sociales. ¿Ordenó usted personalmente finalizar esa revisión? Sí, lo hice. De acuerdo. Ahora, el presidente dijo que probablemente no deberían haberlo estado haciendo y que yo lo revisaría. Entonces, ¿habló usted con el presidente antes de finalizar esa revisión? Bueno, yo no transmito lo que hablo con el presidente. Entonces, ¿habló con él? Confirmando que el propio presidente anuló al liderazgo de la 101 aerotransportada. Señor secretario, usted mismo ha afirmado repetidamente la necesidad de estándares más altos y mayor responsabilidad en todos los niveles de su agencia. Los comandantes dependen de procesos establecidos para mantener estos estándares. ¿Cómo es que cancelar una revisión iniciada por el mando del liderazgo de la 101ª aerotransportada apoya una cultura de responsabilidad? En realidad, creo que le haré esa pregunta al presidente. Señor, retomando mis comentarios anteriores sobre la importancia en mi función de mantenerme en el medio. A lo que usted alude es, en mi evaluación, con todo respeto a su pregunta, una cuestión partidista, y creo que no sería apropiado que yo respondiera a eso. Señor,
Señor, en realidad no lo creo. Creo que en realidad es un principio fundamental de responsabilidad en nuestro departamento y pienso que fue una decisión equivocada. Voy a cerrar diciendo solo una cosa. Secretario, inició con una declaración Realmente increíble, señores, pero bueno, es lo que creo que nos íbamos a esperar. Este es el nivel del gabinete trumpista, del gabinete del país más poderoso del mundo. Pura gente incapaz. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden, como siempre, dejarme su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.